Bien, nuestro tercer podcast, bienvenido. Estamos muy contentos de lo lejos que hemos llegado. Nos emociona mucho que ya estemos en el tercer episodio. Como todos ustedes saben, desde el primer programa lo hemos anunciado. Este es un espacio que apuesta por hablar de la agenda importante y urgente que no necesariamente está visibilizada todos los días en nuestras portadas. Una agenda que va más allá de la polarización política, gruesa apuesta que nos hemos mandado, y que creemos que es necesario reflexionar desde nuestro país usando elementos de debate que están circulando por el mundo. En Bolivia tendemos a una agenda política muy concentrada en la coyuntura, además una agenda política tremendamente polarizada, creo que no solamente en Bolivia, lo que está pasando en el mundo. Y en este podcast creemos que nos hace falta mirar lo que está pasando fuera de nuestras fronteras, escuchar voces extraterritoriales, porque son temas de los que estamos hablando en este espacio que nos afectan de forma directa en nuestra vida cotidiana, directamente, ¿no? En nuestro primer podcast estuvimos con el abogado Daniel Klein, hablando sobre cambio climático, las perspectivas actuales y resultados de la conferencia de las partes de la COP27. En el segundo nuestro programa titulado Cambio Climático, Transición Energética y Sociedad, hemos estado con Brett Gustafson. Brett Gustafson es un profesor que ha vivido mucho tiempo además en Bolivia, con mucha experiencia en el tema de tierras bajas. Así que hoy día muy contentos de recibir a otra experta también sobre el tema de cambio climático, a quien vamos a presentar más adelante. Marcelo, querido, contenta de estar nuevamente contigo. ¿Y qué te parece si antes de empezar y que presentes a nuestra invitada, haces un breve apunte de lo que te ha dejado nuestros anteriores programas bajo la perspectiva general de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030? Hola Susana, hola Miriam, es un gusto nuevamente reconectar en este canal de podcast. Rápidamente, para hacer un resumen de lo que vimos en los anteriores dos episodios, en el primero nos concentramos en entender cuáles son los retos que presenta el cambio climático. Básicamente, para resumirlo, estos retos hacen que el proceso de desarrollo sostenible en particular, sea mucho más complicado, porque al margen de todos los retos tradicionales, como por ejemplo el crear infraestructura, el de crear más crecimiento en general dentro de la economía, dentro de la sociedad. Todo eso tiene que realizarse tomando en cuenta las variables climáticas. Tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, por ejemplo, a los impactos físicos del cambio climático, lo cual añade mayor costo, por ejemplo, al desarrollo económico en general. Y también implica el reto de transicionar gradualmente hacia una economía menos intensiva en emisiones. Esto es algo que refleja directamente en los planes de desarrollo nacionales, especialmente en los países de nuestra región. Luego, en el segundo episodio, tuvimos la oportunidad de conversar sobre las implicaciones más que todo sociales del cambio climático y poder entender cómo este fenómeno afecta especialmente a comunidades que viven en zonas rurales, donde tradicionalmente se encuentran, por ejemplo, los recursos de petróleo, gas natural, etc. Entonces, esas comunidades generalmente van a ser las más afectadas en cuanto a sus modos de vida, en cuanto a sus culturas, en cuanto a su capacidad de adaptarse al cambio climático. Y eso hace que todavía la dependencia en combustibles fósiles para generar desarrollo económico perpetúa ciertas inequidades y ciertas estructuras, digamos así, tradicionalmente coloniales, que afectan a estos grupos más vulnerables, ¿no? Entonces, esa fue la perspectiva que nos pudo traer Brett. Y ahora tenemos el gusto de poder conectar con Miriam. Miriam es una profesional a quien conozco por bastantes años ya, y que fuimos compañeros y colegas, sobre todo en las batallas de poder conducir y llegar al Acuerdo de París. Y Miriam es una profesional mexicana que ha estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México y que hizo su maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Carleton, en Canadá, y que tiene una ilustre y muy exitosa carrera dentro del servicio exterior mexicano. Miriam también ha sido asesora
de la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Fue agregada a Política de México en Alemania antes de entrar a las Naciones Unidas y luego actualmente está ejerciendo como jefa de la Unidad de Promoción de Políticas Globales y Cooperación Regional de la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas para la Desertificación. Y esto es algo interesante porque ahora la intención es poder ir un poquito más allá del cambio climático y poder conversar sobre otros aspectos que atañen al desarrollo sostenible. Entonces, tengo el placer de darle la bienvenida a Miriam. Y Miriam, tal vez tú puedes hacer un poquito una breve introducción si es que algo más hay que añadir a lo que acabo de decir. Muchísimas gracias, Marcelo y Susana, por la invitación. Realmente yo celebro mucho que este tipo de iniciativas se lleven a cabo y tengan éxito. Entonces, les deseo y les auguro un gran éxito porque, en efecto, yo creo que para toda la gente que trabaja de manera cotidiana, o sea, los que estamos todos los días trabajando en alguno o en todos de los objetivos de desarrollo sostenible, es muy importante poder digamos, traspasar esa frontera de temas y traspasar la distracción que se genera con los temas coyunturales. Estamos ante una situación de una verdadera emergencia, no lo digo para asustar a nadie, pero es una verdadera emergencia medioambiental, climática, ahora que empecemos a platicar. También diré emergencia en materia de sequía, en materia de degradación de suelos, y es importante que todos tomemos conciencia de lo mismo y tomemos las acciones y pidamos a nuestros gobiernos que realicen las acciones necesarias para poder responder ante la emergencia. Entonces, encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti, Miriam, por aceptarnos la invitación y vamos a empezar. Ahora sí, empezamos a exprimirte. Como Marcelo ya lo describía, hemos venido tratando este tema del cambio climático desde distintas miradas, desde distintas entradas, qué se está haciendo desde lo institucional, cómo afecta esto a la vida cotidiana de la gente, es decir, bueno, intentamos mirarlo desde distintos lugares. Y quiero empezar por lo básico. Este es un público amplio, no es un público especializado el que nos ve, y eso lo celebramos, ¿no? Y para hacerte las preguntas iniciales, ¿no? Y lo primero es, ¿qué es la desertificación? ¿Y por qué es tan importante este tema como para que exista toda una convención en Naciones Unidas a tratar este tema? Quisiera que lo expliques de modo breve, pero digamos didáctico, ¿no? Tomando en cuenta esta característica de nuestro público. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la desertificación es el proceso por el cual la tierra, el suelo, del cual obtenemos el 99% de nuestras calorías y el 99% de los materiales que se utilizan para tener una existencia, digamos, moderna. Es el proceso, la desertificación es el proceso de degradación en distintos grados hasta llegar a ser irreversible de las tierras y de los suelos, que digamos, en nuestro contexto los utilizaré alternativamente como sinónimos. La Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación surgió, es una de las 3 convenciones de Río de Janeiro, junto con Cambio Climático y Biodiversidad, y su objetivo es generar un marco internacional para promover la cooperación internacional en combatir 3, no un fenómeno que es la desertificación, sino 3. Uno, desertificación, que es cuando, bueno, un ecosistema de cualquier tipo se convierte, digamos, en desierto, no en un desierto como ecosistema, pero desierto porque ya no tiene la posibilidad de regenerarse, ni de albergar vida, ni de albergar vegetación, absolutamente nada. La degradación de las tierras, que es a lo que los humanos sometemos constantemente a los suelos al explotarlos, y la sequía. Que durante muchos años siempre permaneció en segundo plano con respecto a los otros dos, pero que en años recientes, al ser la sequía exacerbada por el cambio climático, nos ha generado en la convención un mayor interés por parte de los Estados miembros, por parte de diferentes actores, y la necesidad de responder ante la misma. Entonces, digamos que es una convención que se dedica a apoyar a los gobiernos y a otros
otro tipo de actores en el manejo sostenible de sus recursos de agua y tierra. Y cuando digo agua, lo digo muy relacionado con la tierra, porque estamos hablando de este conjunto, ¿no? de este par de recursos que nos permiten vivir, existir, nutrirnos en la tierra como seres humanos. O sea, al final del día somos una especie terrestre y dependemos, como ya dije al principio, de la tierra para poder subsistir. Termino con un único dato. Hasta el día de hoy, el 70% de la superficie de la Tierra, del planeta, ha sido modificado de una u otra manera por el ser humano. Y de ese 70%, el 40% tiene un daño irreversible que ya no se va a poder reparar. Sin embargo, al reparar lo que todavía se pueda reparar y restaurar lo que todavía se pueda restaurar, podemos, digamos, avanzar y continuar gozando de este servicio que nos da la naturaleza, que es una tierra y un suelo saludable. Bueno, estremecedor lo que nos acabas de apuntar, Miriam. ¿Cómo se integra el tema de la desertificación, degradación de la tierra y sequía con la Agenda 2030? ¿Y cuál es el nexo con la problemática del cambio climático y el Acuerdo de París? Lo explicabas ya de alguna manera, pero quisiera que lo vamos redondeando. La desertificación, degradación de la tierra y sequía es uno de los retos a los que enfrenta la humanidad de manera conjunta, ¿no? Los retos comunes a la humanidad. Y la Agenda 2030 es, digamos, el plano. A mí me gusta siempre pensar en la Agenda 2030 como un plano de un arquitecto para construir un edificio. Es el plano que nos da las directivas para poder atender esos retos de manera eficaz, eficiente y, como decía Marcelo al principio, de adaptarnos a las nuevas realidades que los retos nos generan. Entonces, hay distintos, la meta 14, que es vida sobre la tierra, es muy específica sobre el preservar este recurso. Sin embargo, yo diría que una agenda de restauración de tierras y de manejo integral de la sequía nos puede ayudar a resolver otros de las metas de la agenda, de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, como seguridad alimentaria, como cero hambre y como acción climática. La relación con acción climática y el Acuerdo de París. El tema es que son fenómenos que se retroalimentan entre sí, es decir, al degradar la tierra, o sea, al transformar, digamos, nuestros suelos, al descamparlos para sembrar, al deforestar, para vender aceite de palma, etcétera, lo que hagamos con ello, lo que estamos haciendo es liberar carbono a la atmósfera, lo cual se integra a los gases de efecto invernadero. Eso tiene un impacto también en el ciclo hídrico y entonces no hay suficiente agua o vienen las enormes sequías, ¿no? Las sequías son fenómenos naturales que han existido siempre, pero son realmente muy exacerbadas por el cambio climático, por esta liberación de carbono excesiva, que no nada más viene de los suelos, pero es un contribuyente. Y luego lo que termina pasando es que el suelo pierde su capacidad de absorción del agua, entonces ya no se puede regenerar como lo hacía en el ciclo natural, y entonces vienen otro tipo de fenómenos. Está la sequía, está la incapacidad de la tierra para ser productiva, vienen inundaciones tremendas porque el suelo no puede absorber, entonces no sé, ustedes siempre que vean las noticias o escuchen, después de una sequía viene una tremenda inundación. O sea, son, digamos, como fenómenos que se suceden el uno al otro. Incendios forestales que muchos países de América Latina ahora están sufriendo, y eso vuelve a contribuir a cambio climático, ¿no? Pérdida de biodiversidad. Sin embargo, lo contrario también es cierto. Al hacer una intervención en restauración de la tierra, volvemos a absorber carbono, ¿no? Capturamos carbono de la atmósfera, le volvemos a dar capacidad al suelo de ser productivo, retiene más el agua, la vegetación vuelve, otras especies vuelven, etcétera. Entonces, siempre decimos que por eso los SDGs son un círculo, porque todos están relacionados unos con otros, y si bien los retos son inmensos y son causados por la actividad humana y por nuestra manera de vivir,
nuestro modelo de vida, nuestro modo de vida, las intervenciones en positivo también tienen un impacto en el resto. Miriam, un pequeño pie de página para los que escuchan el podcast. Los SDGs significa los Objetivos del Desarrollo para el Desarrollo Sostenible. Son las siglas que se usan generalmente, que derivan del inglés. Lo que acabas de mencionar definitivamente describe la urgencia de la acción en este campo y cómo se presenta y estos fenómenos plantean retos y amenazas tanto al capital natural como al capital humano de los países, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que yo te haría es, ¿cuáles son los compromisos que adoptan los países al ser parte de esta convención y cuáles son las implicaciones directas para sus políticas nacionales de desarrollo sostenible? Gracias y perdón por ponerme a usar acrónimos, no, es una deformación profesional de los trabajadores de Naciones Unidas terrible. A ver, esta convención es un convenio multilateral que es jurídicamente vinculante, igual que el Acuerdo de París, igual que la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad. El compromiso, sin embargo, el compromiso es muchísimo más difuso y menos concreto que con respecto a los otros dos, porque en el caso del Acuerdo de París, bueno, hay estas contribuciones nacionalmente determinadas que los países, digamos, ellos las definen, pero que se obligan a cumplir con ellas para mitigar los efectos de cambio climático y minimizar y esperemos eliminar sus emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de la Convención de Desertificación, tenemos un proceso de metas de degradación neutral de la tierra. Es decir, que la tierra que estamos degradando para agricultura, para pastoreo, para ganadería, para construcción, no sea mayor, la tierra degradada no sea mayor en superficie a la tierra que estamos regenerando. Sin embargo, estas metas son voluntarias, no tienen ningún carácter vinculante. Hay aproximadamente 135 países que las han establecido y bueno, a través de ellas se comprometen a programas y proyectos específicos de restauración de tierra. El compromiso es a nivel interno, pero también en materia de cooperación regional, porque bueno, digamos, los corredores secos o las tierras degradadas generalmente siempre se extienden en amplitudes geográficas que rebasan las fronteras de los países. Tenemos algunas posibilidades, algunas oportunidades en este momento. Por ejemplo, estamos entrando en la década de Naciones Unidas de Restauración de Ecosistemas y nuestra convención hermana, la Convención de Biodiversidad, la Convención de Diversidad Biológica aprobó en diciembre sí un instrumento vinculante, que es un marco de acción para proteger la biodiversidad y restaurar el 30% de los ecosistemas hacia el 2030, lo cual, bueno, va a ser una inmensa carrera contrarreloj, con un buen apoyo por parte de países desarrollados. Entonces, si uno ubica la Convención de Desertificación, pues sí está como atrás o está en un segundo plano porque no tiene el aspecto vinculante de las otras dos y de otros instrumentos. Sin embargo, en cuanto uno empieza a hablar, y a mí eso es algo que me encanta de mi trabajo, en cuanto uno empieza a hablar de este tema con oficiales de gobierno, es muy fácil que se den cuenta de que esta agenda es muy fácil manejarla e impulsarla a nivel interno y que probablemente no sea necesario obligarse a cumplir con las metas, porque además tiene muchísimos cobeneficios a nivel social. Eso entonces demuestra claramente que todo lo que se discute y las metas que se definen en esta convención van a tener una influencia directa en cómo los países definen sus propios planes, ¿no es cierto?, de manejo de la tierra, de manejo del agua, etc. Eso me hace pensar y quisiera que tú nos compartas cómo hacen los países para un poco medir
el progreso, tanto el progreso como también la degradación y la acumulación, digamos, de problemas que se van generando, para saber que podemos estar en un proceso de degradación neutral, como tú mencionabas. Es absolutamente increíble que al día de hoy, ¿no? 20 de febrero del 2023, con toda la tecnología, con todo el conocimiento que existe en el mundo, no contamos con un depositorio, con una base de datos de cuál es el estado de degradación de las tierras alrededor del mundo. O sea, sabemos, tenemos porcentajes, tenemos cálculos que realizan algunos científicos, que realizan instituciones, por ejemplo, la agencia ambiental holandesa, la Agencia Ambiental de Países Bajos, nos ayudó con un mapeo tanto de la degradación como de los compromisos de las partes para restaurar. Sin embargo, no hay un sistema uniforme de medición. Cada país, lamentablemente, hace lo que puede de la mejor manera que puede. Nosotros tenemos un sistema de reporte que, bueno, a ti, Marcelo, te va a resultar un poco familiar porque es similar a estos inventarios de gases de efecto invernadero que realizan las partes de la Convención de Cambio Climático. Entonces, lo que tenemos es un sistema de inventariado nacional que se hace cada 4 años. Cada 4 años se nos reporta estamos por cerrar el proceso de este cuatrienio, y lo que hicimos en esta ocasión fue pedir apoyo a algunas instituciones como la NASA o como institutos de geografía, algunos institutos de geografía importantes en el mundo, para que nos ayuden a hacer un comparativo. Sin embargo, yo creo que el paso siguiente es avanzar en evaluar cuáles son las capacidades de cada país para poder hacer estas mediciones y después capacitar a los funcionarios para que realmente puedan reportar como en real, digamos, sí, en tiempo real y con números reales, qué es lo que está sucediendo y cómo están avanzando también los programas de restauración de tierras que están llevando a cabo. Miriam, a ver, has hablado de muchas cosas, ¿no? De muchos retos y de muchas cuestiones que ya están planteadas, de pronto que uno las escucha y dice, bueno, pero si me suena sencillo, ¿no? Me suena sencillo que los países se planteen hacerlo, que, bueno, y con los beneficios y toda aquella cuestión que también las he explicado, a uno como público le suena sencillo, pero sabemos que los contextos políticos, ¿no? El contexto político internacional no es sencillo, ¿no? Y esto quisiera que nos expliques, ¿no? Dado que este tema parece que está reñido con algunos, digamos, objetivos de desarrollo, de progreso, ¿no? Por ponerlo de alguna forma, que tienen cada uno de los países también, ¿no? Es decir, lo mismo que pasa con el tema del cambio climático, ¿no es cierto? Ahí hay unas peleas internas de decir, bueno, sí, está bien lo que planteas, pero luego yo tengo que, en mi economía interna, hacer ciertas cosas que de pronto están reñidas con lo que estamos hablando, digamos, ¿no? Y entonces quería que le expliques un poco a la gente cuáles son las posiciones políticas principales y cuáles son los bloques políticos principales y con qué, digamos, problemas de tipo político son con los que ustedes se enfrentan. Es una muy buena pregunta porque, digamos, yo creo que en cambio climático es muy evidente, ¿no? Por dónde están todos los intereses y como tú acabas de decir, cómo a veces se oponen a intereses, cómo los objetivos de las convenciones se oponen a intereses creados o al modelo de desarrollo que tenemos. Y a las ganancias económicas. En el contexto de la Convención de Desertificación, yo diría que no hay una confrontación abierta con respecto a objetivos. O sea, ahí sí creo que todas las partes están muy de acuerdo en el camino hacia el cual tenemos que avanzar. Pero yo vería tres problemas distintos. El primero es la enorme fragmentación de la conversación a nivel global. Es decir, si estoy hablando de cambio climático,
yo soy la persona encargada de cambio climático y no me importa que me vengas a decir que la desertificación y que la sequía, porque mi tema es este. Y entonces es no, porque todos los temas tienen que ver uno con el otro. Entonces, bueno, en nuestro argot hay algo que son los puntos focales nacionales, que es la persona, el funcionario encargado del tema para cada convención. Y son diferentes. Son muy pocos los países que tienen a la misma persona. Y bueno, uno diría, pues yo aspiro a que por lo menos se hablen entre sí, ¿no? Pero eso es muy difícil que la gente se coordine al interior de los países. Entonces, para mí el primer gran reto es la fragmentación. Es decir, si yo soy una persona de océanos, me voy a concentrar en océanos y voy a también competir por recursos con el resto, ¿no? Que ese es el otro problema, que los recursos de apoyo a la gran cantidad de países que no pueden solos son limitados y estamos en abierta competencia. Últimamente, algo que a mí me da mucha esperanza es que el Jeff, que es no sé cómo decirlo en español, Marcelo, digamos, creo que el se llama mecanismo. Mecanismo financiero medioambiental, algo así. El mecanismo financiero medioambiental está poniéndole condiciones a los países para que cualquier proyecto que le traigan cumpla los requisitos de las 3 convenciones. Entonces, ok, bueno, ya ahí hay como un intento de coordinar, ¿no? Barbados está promoviendo a través de esta super lideresa Mia Mottley Amor, la primera ministra de Barbados, que está proponiendo se llama la agenda de Bridgetown, que es reformar al sistema financiero internacional para que responda a estas necesidades de desarrollo sostenible de manera integral y no fragmentada. Entonces, bueno, esperemos que eso funcione, pero hasta hoy te diría, ese es el reto número 1 de la convención. El reto número 2 es lo que decía, que al no ser vinculante, pues no hay, digamos, mayor presión para cumplir con las metas que ellos mismos se han planteado. Es una convención que tiene menos recursos que las demás, somos un equipo mucho más pequeño, en fin, entonces hay también ahí, digamos, una desventaja de los temas y de la convención con respecto a otras. Y la tercera es a lo interno, porque cuando uno está hablando de un proyecto de restauración de tierra o de resiliencia ante la sequía, está hablando de cosas como tenencia segura de la tierra. Y bueno, digamos que nuestras partes son valientes y lo tienen sobre la mesa a nivel internacional, pero después regresar a casa e implementarlo puede resultar muy complicado. Yo soy mexicana, digamos, yo crecí toda la vida aprendiendo sobre la reforma agraria, sobre los ejidos, etcétera, y entonces para mí es muy claro que una conversación sobre tenencia de la tierra a nivel nacional en cualquier país del mundo es algo muy complicado, ¿no? O sea, es una conversación que se debe de tener porque está comprobado, tenemos una enorme cantidad de estudios que nos demuestran que una tenencia segura de la tierra siempre va a tener efectos positivos en el éxito de estos proyectos de restauración, de manejo sostenible de la tierra, de agricultura sostenible, etcétera. Sin embargo, es una conversación pues no necesariamente fácil. Entonces yo diría que esos son los 3 retos que yo veo, más allá de posicionamientos encontrados entre los países. Hablabas del financiamiento, me parece que ese es uno de los temas más complejos, digamos, ¿no? Sobre todo en economías y países más pequeños, ¿no? Yo te hablo desde Bolivia, efectivamente, ¿no? Y ahí siempre el tema conflictivo es quién financia, por qué lo financia, cómo lo financia, a qué precio lo financia, ¿no es cierto? En cuanto a condiciones y toda esta cuestión, ¿no es cierto? Y entonces ahí yo quisiera que nos cuentes un poquito más acerca sobre eso, qué tan costoso es, cómo se espera movilizar fondos necesarios de manera oportuna, de manera satisfactoria para cada uno de los países, sin estas de pronto condiciones que muchas veces vienen signadas en estos recursos y que de pronto tú ponías, ¿no? Nos hemos planteado al 2030 el 30% de los territorios devolverlos a su condición original, digamos, ¿no? Uno dice, wow, eso es una cosa impresionante. ¿Cómo en mi país, quién me financia esto cuando digamos, estos procesos de agricultura, de soberanía alimentaria y toda aquella cuestión, de pronto
se chocan, Miriam, ¿no? Y de pronto dice que, bueno, yo tengo tierra, pero ¿quién me financia, ¿no? Aquello que yo estoy sacando o produciendo de esta tierra, que de pronto puede tener consecuencias en desertificación, porque las puede tener, ¿no es cierto? ¿Quién me financia eso, no? Sí, ese es el principal problema, la falta de financiamiento, y yo creo que la falta de visión a mediano plazo por parte de absolutamente todos. Nosotros hemos encargado algunas investigaciones, algunos estudios muy académicos o muy enfocados hacia la agenda de desarrollo más tradicional, y siempre el resultado es, a ver, la mitad del Producto Interno Bruto mundial depende del capital natural y nos lo estamos acabando. Y luego, por otro lado, un poco las cifras o los cálculos que se hacen es, por cada dólar invertido en proyectos de restauración, el retorno en materia de ganancia puede ser de entre 3 y 7 dólares. Y entonces vienen aquí, me acuerdo mucho de un colega que cuando le digo esas cifras me contesta, y entonces, ¿por qué no está todo mundo formado para invertir en restaurar las tierras, no? Porque yo creo que lo que pasa es que el retorno de inversión no es inmediato. O sea, no es como me pongo a construir como maquila un montón de camisetas que me cuestan, que además utilizan un montón de recursos de agua y tierra que me cuestan 1 centavo y las voy a vender en 150 pesos, ¿no? O sea, y eso va a ser de manera inmediata. Entonces, no estamos viendo que aquí la inversión es, digamos, a mediano y largo plazo. O sea, yo creo que tenemos como humanidad, como humanidad, como sociedades, hay un problema en el valor que le asignamos a las cosas. Hay algunas iniciativas ya que también me parecen promisorias, por ejemplo, sobre poner precio a la naturaleza, para que realmente sepamos qué es lo que estamos gastando y cuánto nos está costando. Y otros esquemas, por ejemplo, Costa Rica, que va muy avanzado en su pago por servicios ambientales. Es decir, a este grupo de personas, de trabajadores o inclusive propietarios, yo les ofrezco que se dediquen a otra cosa, que haya sustitución de cultivos, que hagan otro tipo de cosa para que no digamos, destruyan la naturaleza, ¿no? Sin embargo, sí, yo creo que ese es el planteamiento a nivel económico. Me parece que es la parte que nos sigue faltando. Yo creo que lo que acabas de mencionar, Miriam, y la pregunta que tú me hiciste, Susana, da para todo otro nuevo episodio, incluso una conversación mucho más en profundidad y más larga, ¿no? que idealmente la deberíamos tener en el futuro. Sí, así es, Marcelo. Creo que Miriam nos ha abierto un nuevo, como nos pasa en cada capítulo, ¿no? Un nuevo mundo de temas, un nuevo mundo de posibilidades de analizar otra vez este tema y de pensarlo en el marco de la realidad nacional también, ¿no? O sea, mientras Miriam hablaba, se me ocurría que era lo que estaba pasando en el país, ¿no? Luego se te vienen a la mente otra vez el tema con el que nacimos en nuestro primer programa, unas sequías terribles que siguen luego las inundaciones. Ahora estamos en momentos de inundaciones muy complejo en Bolivia, sobre todo en el norte de La Paz. Ayer una inundación hubo en Cochabamba, ¿no es cierto? Entonces, es decir, esto lo traigo a colación siempre para que nuestro público, que nos ve mayoritariamente desde Bolivia, pueda ver cómo aquello que estamos hablando se hace carne en la vida cotidiana, ¿no? Marcelo, te invito a dar unas conclusiones de nuestro programa de hoy. Bueno, yo creo que, Susana, tú mencionaste ya los puntos más críticos e importantes de la conversación. Creo que es importante reflexionar sobre lo que nuestros gobiernos están haciendo respecto al manejo de la tierra, al manejo del agua, qué metas se están proponiendo y cómo eso se traduce en nuestros
planes de desarrollo a nivel nacional, a nivel subnacional, municipal, etcétera. Yo creo que tiene implicaciones que empiezan a ramificarse de manera muy concreta y muy específica, ¿no? Son temas que afectan el día a día de la actividad económica del país. Así que, y bueno, otra parte también que me parece que es importante analizar más es el tema precisamente de cómo poder financiar este tipo de acciones. Las acciones son muy urgentes, son muy necesarias, pero como Miriam mencionaba, cuál es la compensación entre mirar al corto plazo y a las necesidades inmediatas versus el largo plazo y una perspectiva de sostenibilidad más amplia, más larga, ¿no? Y ahí obviamente hay retos porque hay cosas que se necesitan de manera urgente en el corto plazo, pero también hay necesidad de empezar a crear y desarrollar cierta capacidad para confrontar retos que luego se materializarán en el largo plazo y que ya corresponderá a las generaciones futuras también confrontar. Entonces, esa responsabilidad que tenemos hoy en día es importante analizarla y poder traerla en términos muy concretos de acciones específicas que tenemos que llevar a cabo y llevar adelante cada uno de nosotros. Espero que lo que hemos conversado ahora y sobre todo los conocimientos que nos ha compartido Miriam puedan servir a la audiencia para poder reflexionar sobre qué es lo que estamos esperando nosotros de nuestros gobiernos, de nuestros políticos, de nuestras autoridades y también en general de todos los actores económicos, ¿no? Cómo están posicionándose respecto a estos temas que son importantes y cruciales. El tema del financiamiento de esas acciones yo creo que es un tema bastante interesante y complejo. Me gustaría, por ejemplo, entender mucho más cuál es el plan que propone esta primera ministra de Barbados. Me parece que es un personaje muy interesante hasta donde la he escuchado hablar y tal vez podamos dedicar otro episodio para poder analizarlo en más detalle. Eso por mi lado, Susana, no sé si tú quieres añadir algo más o Miriam. Miriam, ¿qué te parece si nos haces una breve despedida? No, bueno, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Yo sí creo que estamos en un momento de la historia realmente muy definitorio. Con respecto a los organismos internacionales, sí puedo entender que a la gente en general le cause un poco de flojera o digan, yo, ¿qué tiene que ver? ¿No? O sea, la ONU lamentablemente tampoco es que tenga el mayor prestigio entre las sociedades en el mundo. O sea, hay un montón de encuestas que lo demuestran. Sin embargo, yo sí quisiera invitar a la gente a que se informe muy bien de qué es lo que hace Naciones Unidas y cómo lo hace, y que no se lo deje únicamente a los gobiernos, sino que un poco siempre mantenga una mente muy abierta, muy inquisidora y bueno, busquen la manera de involucrarse. La ONU tiene la ventaja de que es un espacio abierto, plural, transparente, inclusivo, y bueno, eso es justamente lo que necesitamos ahora, ¿no? Que todo el mundo participe, que todo el mundo se involucre y que todo el mundo trabaje de manera coordinada para poder resolver estos retos tan gigantescos que nos plantea la historia en este momento como humanidad. No tenemos tiempo, de verdad, el tiempo está cada día, o sea, cada día el tiempo es más corto, entonces es muy importante que todos tomemos acción. Y muchísimas gracias a ambos. No, gracias a ti, Miriam Mendel, por haber estado con nosotros. Como siempre, Marcelo, es un placer. Y lo dicho, ¿no? Lo dicho antes, esto se hace carne en nuestra vida cotidiana. Nuestro primer podcast hablábamos con estupor de la sequía, hablábamos de que veíamos en pleno verano campos que estaban completamente amarillos, árboles frutales que no daban las frutas que daban tradicionalmente, es decir, todo esto estoy hablando del cotidiano. Uno iba al mercado y no te encontrabas con la fruta que correspondía en la época y toda esta cuestión, ¿no es cierto? Y hoy día estamos bajo inundaciones, es decir, hoy día en nuestro tema que hemos vivido un febrero, digamos, complejo en cuanto a inundaciones. Entonces, esto prueba, ¿no? Creo, que
de lo que estamos hablando no son discusiones etéreas, no son discusiones que están en las Naciones Unidas, tan lejos de nosotros, ¿no? Que muchas veces así se entiende. Son unas discusiones que planteamos en este espacio, que están presentes todos los días en nuestra vida cotidiana, que están presentes todos los días cuando vamos al mercado, que están presentes cuando va a tocar decidir si ir a un lugar, no ir a otro lugar, donde te toca pensar en poblaciones que en este momento, lo reitero, en el norte de La Paz, están teniendo problemas serios con que lo han perdido todo porque se ha inundado todo su territorio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, te agradezco mucho, Miriam, como siempre te agradezco mucho, Marcelo, le agradezco mucho a Guara Sánchez, que es nuestra editora, y por supuesto a todos ustedes por haberse dado el tiempo de escucharnos y de mirarnos en este podcast Desacuerdo. Que tengan un buen día, una buena semana. Muchas gracias. Para más contenido, síguenos en todas nuestras redes sociales.